El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo soy Marta Uribe. Y esto es Diálogos con tu Sabiduría. Y hoy vamos a hablar de una emoción un poco compleja que es la envidia. Entonces, de lo que se trata este episodio de hoy es identificar primero si lo que estamos sintiendo realmente es envidia o no y en qué otra emoción la podemos transformar para poder avanzar. La envidia es una invitada poco grata y de la cual se habla bastante poco porque es como de esas emociones inconfesables, ¿no? Uno la disfraza y dice, no, esta es envidia de la buena, es una envidia positiva. No, yo no tengo envidia de nadie, yo solamente admiro. Pero si somos bien honestos, la envidia es una emoción bien corrosiva y es que además extendida. Hace daño es al que la siente. Sí, bastante no extendida. A quien se envidia. La mayoría de las veces no, porque primero, si no fuese una emoción o algún estado en que todos hemos pasado, no sería uno de los 7 pecados capitales, ¿no? Porque Ay, si no, sí. no le importaría a nadie. Sí, es ¿no? uno de los 7. Es uno de los 7 pecados capitales. Pero ¿y por qué será uno de los 7 pecados capitales? Porque es común, es parte de la humanidad. De la humanidad, ok. Y hace daño. Y hace daño. El problema es que el efecto que tiene la envidia es muy corrosivo. Si tú envidias a alguien que conoces, puedes hacerle daño. Claro. Pero sobre todo... La tristeza no es un pecado capital porque no le hace daño a otro. Claro, pero sobre todo si tú sientes envidia, el que más daño se hace es el que siente envidia. Ah, por supuesto, el que la está sintiendo. Pero, ¿cómo saber que lo que yo estoy sintiendo es realmente envidia? ¿Y cómo no disfrazarle de la envidia buena o de la envidia mala? Bueno, primero... La trampa que hay ahí, ¿no? La envidia buena. ¿Por qué no existe la envidia buena? Porque la envidia... No es ni buena ni mala, es no, envidia. es mala. La envidia es mala porque es corrosiva, te hace sentir mal, ¿no? Y el tema de la envidia es que, si pudiésemos describirla, es: tú tienes algo que yo no puedo tener, pero o que no tengo en ese momento. que no tengo y lo necesito. Pero no solo quiero tenerlo, quiero que tú no lo tengas. No es lo mismo que la admiración. Ok, o al contrario. No quiero que, o sea, lo quiero tener yo, no quiero que tú lo tengas, pero además quisiera, ¿sí?, que te pasara algo a ti. Claro, porque la envidia es una amiga muy cercana de la rabia, ¿no? Porque la envidia es no solo tú tienes algo que yo quiero, que me gustaría tener, pero también quiero que te pase algo no bueno, por decirlo suavemente, ¿no? O de pronto no lo quiero tener, pero no quiero que tú lo tengas. No necesariamente yo lo envidio porque quiero tenerlo yo, es que no me parece que el otro le va a tener y estoy proyectando todo eso, que seguramente es una carencia de quien lo está sintiendo y lo está proyectando en el otro. Claro, entonces en el mejor de los escenarios, lo que yo espero es que tú no lo tengas y tenerlo yo, y en el peor de los escenarios no quiero que lo tenga nadie. Si yo no lo puedo tener, que no lo tenga nadie. Eso está peor, me parece. Todo eso. Ahora, ¿qué pasa con esta emoción? Es súper extendida, socialmente incluso, porque vivimos en un contexto muy competitivo. Ahora, fíjate una cosa, no sé en otros países, sociales, pero, por ejemplo. Pero en Colombia usan mucho un dicho, alguien lo dijo, ya no me acuerdo quién fue. Creo que no fue ningún filósofo, pero fue una frase que se quedó en la sociedad colombiana, que es que en Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. Porque claro, porque la sensación es que es muy extendida socialmente. Claro, pero fíjate que también eso se conecta con que yo estoy pendiente de lo que le pasa a los otros y no haciéndome cargo de lo que me toca a mí. Exacto. La envidia tiene varias particularidades. Primero, esto que decía que es una emoción muy corrosiva, porque si tú envidias a alguien cercano y está mezclado con esta cosa de rabia, el que es envidiado tampoco lo pasa bien si es cercano, ¿no? Ah, claro, porque si no soy cercano el otro ni se da cuenta que yo lo estoy sintiendo, pero si yo lo siento frente a alguien, mi actitud va a cambiar y mi energía en la relación con el otro también se va a sentir. Y uno lo puede percibir cuando es envidiado, ¿no? Es como, es constantemente, uno puede decir como bombardeado o te tiran dardos venenosos, que dicen. Fíjate, ¿no?, que en Colombia había un comercial, creo que era de un champú, alguna cosa que decía que, o sea, salían todas así peinadas divinas y lo que decía era que la envidia era mejor despertarla que sentirla. Entonces, o sea, como que ya socialmente es obvio que además tú la sientes, pero si es por eso, pues chévere que sea el que te envidien y no que tú la sientas. Claro, ahora ¿hay efectos químicos y médicos con el tema de la envidia? Bueno, algunos sugieren que la envidia sí está a la base de algunas enfermedades como la depresión
incluso con algunos sugieren que otras enfermedades del tipo inmune o incluso cáncer, ¿no? Estas son hipótesis, ¿no? Pero volviendo como más bien al tema del mundo de la envidia, el problema es que la envidia, como te decía, es corrosivo si tú conoces al envidiado, pero es más corrosivo si no lo conoces. ¿Por qué? Porque si tu impulso es que al otro le pase algo malo y es un otro lejano sobre el cual no tienes ningún contacto, toda tu energía, primero, está focalizado afuera y no en ti. Y es una energía que además... Pero eso pasaría también con el conocido, ¿o no? No, pero que con el conocido tú tienes posibilidad. O sea, hay gente que le hace cosas malas a los otros. Tienes más posibilidad de tener un efecto, ¿no? Sí. Cuando alguien es envidioso, por ejemplo, y hace correr un rumor respecto al envidiado, puede provocar daño. Para hacerle daño. Ok, exacto. Entonces el trasfondo de la envidia siempre es que al otro no le vaya bien. No le vaya bien. E incluso tú puedes esperar el momento en que el otro caiga, ¿no? Y con eso si caes te alegras. Y si caes, te alegra. Okay. Entonces hay dos componentes súper importantes para entender que lo que yo estoy sintiendo es envidia, porque pronto puedo sentir rabia, tengo dolor, en ese momento no estoy en el mood que es. Pero cuando envidio a alguien no creo que esa persona deba tener eso, espero que lo pierda, además le vaya mal. Exacto. Okay. ¿No? Por eso es un pecado capital. Por eso es un pecado, okay. ¿no? Okay. Ahora, ¿por qué es corrosivo más para el que la siente? Porque muchas veces todo transcurre en su imaginación. No, imagínate esa cabeza y allá toda tratando la energía de del que siente la envidia está puesto en un otro sobre el cual él no tiene ninguna injerencia y no tendría por qué tenerla. Pero hay un truquito, ¿no? ¿Qué pasa cuando siento envidia? Que mi percepción es que el otro tiene algo que yo quisiera tener y que me da tanta rabia que quiero que no lo tenga. Es que me entrega cierta información, que es algo que yo creo que necesito. Ok. Pero entonces ahí también se conecta con la escasez, algo que yo no tengo. Algo que yo no tengo, pero no me creo capaz de obtener tampoco. Y si yo no lo tengo, no quiero que los otros lo tengan. No quiero que lo tenga nadie más. Porque y ojalá no se sientan felices porque entonces ya vamos a estar en igualdad de condiciones. Porque me hace sufrir no tenerlo. Ok. ¿No? Por eso es una emoción tan corrosiva, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con esta emoción que genera tanta destrucción y malestar, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacer con eso? Pues primero claramente es identificarlo. ¿Identificar qué? Identificar que sí sea realmente esa emoción, que es lo que uno sabe, que es como dices tú, corrosiva, y que además yo espero que el otro lo pierda o le vaya mal. Y fíjate que hay muchas relaciones, y incluso algunas secretas o inconfesables, en que sí hay un componente envidioso en distintas graduaciones, ¿no? Y se disfrazan de distintas cosas, ¿no? Este tipo me cae súper mal, este tipo es un mentiroso, este tipo todo lo que lo ha logrado con malas artes. Mira, una vez más, cuando constantemente tenemos ciertas emociones rabiosas frente a otro y todo lo que hace ese otro nos parece mal y intentamos hablar de ese otro, etcétera, etcétera. Y tú empiezas como a meterte en la profundidad de eso. Es tan liberador a veces de, ¿sabes? Que en el fondo lo que siento es envidia. Es envidia. Cuando veo a esa persona me da una rabia no ser igual que esa persona o no tener lo que esa persona. O porque esa persona, a pesar de lo que ha hecho, tiene eso. Tiene eso y yo que he sido tan buena persona, no lo he logrado. Entonces parte de poder identificar es qué es lo que me está haciendo falta a mí, que a través de el otro me estoy dando cuenta que no lo tengo. Claro, pero el primer gesto además de reconocerlo es muy liberador. Porque hay ciertas relaciones que generan conflicto, ¿no? Y hay gente que le da vuelta. ¿Por qué esta persona me cae tan mal? ¿Por qué esta persona no quiero que esté en mi vida? ¿Por qué esta persona no tolero que esté al lado mío, ¿no? Y uno se cuenta un montón de cuentos. Ahora, pero no necesariamente porque eso pase es envidia, ¿no? Pero es una manera de poderlo identificar. Okay. Pero cuando identificas que no será que hay algo que te mueve en ti, que en el fondo tú quieres tener y no quieres que el otro tenga, es un primer paso liberador. Claro, porque aquí, y parte de lo que pasa es que como es una emoción tan corrosiva y tan inconfesable y además pecado capital y de todo, el traer, además fue un poquito como, voy a decir una cosa, detrás de cámaras como si íbamos a hablar de eso porque no es un tema tan chévere, ¿no? Pero era un poco como, de alguna u otra manera los seres humanos le hemos sentido o la iremos a sentir siempre en algún momento.
Entonces se trata de que podamos hacer conciencia de cuándo realmente es envidia o no, porque finalmente hace daño, ¿no? Y le hace daño al que lo siente, porque el otro ni se dio cuenta, a no ser que uno sea tan tenaz que salga a hacerle algo al otro, pues que espero no sea el caso de los que nos están oyendo, pero es poder identificar eso y decirnos la verdad. O sea, no hay que salir a decirle a todo el mundo, sí, sentí envidia, no. Pero conmigo mismo lo sentí, ¿por qué lo sentí? ¿Qué pasó? Pero ¿qué es lo que me falta a mí? ¿O dónde está ese tema o dolor o rabia que tengo para que yo pueda decir, ya entendí por qué estoy sintiendo esto? Exacto. Entonces, claro, el segundo movimiento para salir de esta emocionalidad que genera daño, ¿no? Es decir, reconocer qué es lo que tiene el otro que yo necesito o creo que necesito. Y esa claro, forma, creo que necesito, claro, no necesariamente es que lo necesite, ¿no? Sino hay algo que creo que me falta algo, y ¿no? por eso lo proyecto en el otro. Y en ese momento el foco deja de estar en el otro y pasas al sí mismo, ¿no? Y entonces la emoción que nos permite salir de esa envidia es la admiración por el otro. Pudiese ser la admiración. La admiración es yo quiero ser igual que tú o quiero tener lo mismo que tú. Quiero que los dos tengamos lo mismo. O sea, eso que tú tienes me parece chévere para mí, entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Es cómo convierto eso en además un plan para lograrlo, para no en que ojalá el otro no lo tenga para que yo no voy a planear un plan para quitártelo, voy a planear algo para tenerlo, ¿no? También. O sea, sí, o sea, que la intención del plan sea tenerlo yo, no quitárselo al otro. Claro, hay una diferencia ahí un poco. Y ahí no queremos nuestro pecado capital, pero bueno, eso es otro tema. Y el foco y toda tu energía pasa a un espacio que sí es controlable. Porque eso que te está enseñando la envidia puede ser un anhelo, puede ser un sueño, puede ser una necesidad, pero hay algo en ti que tú dices, pero yo no lo puedo obtener, entonces no quiero que nadie más lo tenga. Y esa pregunta de ¿qué será que piensas que tú no lo puedes obtener? Es lo que te lleva a planear un cambio. Ok, porque volvemos a lo mismo. Finalmente, reconocer esa emoción lo que nos dice es que finalmente el que tiene un rollo es uno mismo. Entonces, ¿qué quiero hacer con eso? Exacto. Entonces, diseñar en teoría, si yo sueño con eso, tengo eso, que necesito empezar a hacer diferente que no estoy haciendo para obtener eso. Exacto. Que yo también quiero, pero no que el otro no lo tenga. No, que el otro no lo tenga. Ni quitárselo, ni ojalá no lo tenga, porque con eso si yo tampoco lo tengo estoy bien. Exacto. Sino por qué lo quiero, qué es lo que me hace sentir que debo tenerlo, y si efectivamente es un interés genuino de tenerlo, porque lo que sea el proceso de introspección que hiciste, entonces ¿qué vas a hacer para obtenerlo? Exacto. Y ahí ya la energía no está allá en un tema de daño, sino en un tema de creación. Está en dos partes distintas. Es creativo, sí, y ya no está puesto afuera, está sino puesto que empieza adentro. ¿No? Okay. Entonces, no tenerle miedo a la envidia en términos de que nos da un mensaje. No es necesario andarlo contando a todo el mundo, pero sí uno puede hacer un examen de eso. Y no solo en relación a nosotros. Por ejemplo, cuando tenemos niños más pequeños, incluso hasta la adolescencia, los que tenemos hijos, podemos descubrir que cuando tenemos un hijo que uno siente que está teniendo envidia, el primer juicio que aparece es no seas malo, ¿no? Tengo un hijo envidioso o una hija envidiosa. ¿Qué maldad? Claro, no es ¿Qué maldad? Como un estigma del personaje, claro, no. ¿Qué maldad? ¿Cómo puedes envidiar esto? O qué mal agradecido eres con lo que tienes, ¿no? Sino que claro, entra un juicio directo en lugar de hacer el proceso de introspección. Claro, porque entra en el mundo del pecado. Pero si uno sale del mundo del pecado y dices, ¿qué es lo que te falta? Entras a otra conversación. No, y es un poco decir, sí, o sea, bueno, en mi caso mi lenguaje sería como, no, soy lo peor, sentí envidia, perdón tenaz. Entonces, soy culpable. O sea, sí, culpable, todo. Pero, ok, me la pillé y entonces tengo que ir a mirar qué voy a hacer diferente. Entonces, lo primero es, el otro personaje lo tiene maravilloso, independiente de, y como admirar eso genuinamente. O sea, es como chévere que el otro lo pueda tener. Ahora, ¿cómo hago yo para tenerlo yo? Uh-huh. Y ya entonces mi foco no está allá, sino está aquí, y además mandé una energía de chévere, disfrútalo. Que eso ya en simple conexión energética ya hay una ganancia maravillosa. Claro, y si quieres dar un paso intermedio, no, ni siquiera disfrútalo, es como sabes que no me importa. Por último, no me importa si lo tienes, no lo tienes, yo ya me claro, lo puse pero no meta, está el foco ¿no? allá, chao. Pero el foco no está allá. Okay. Entonces, es darle una vuelta a la envidia, confesarla en los espacios en que puedas confesar
O confesártela contigo mismo. Es que decirse la verdad a uno mismo. No tienes que salir a decir, o sea, el pecado ni capital. Golpearse el pecho, ni mucho menos. Es conciencia real de que la sentí, pero ¿por qué la sentí? ¿Para qué la sentí? Y entonces, ¿qué pienso hacer con ella? Claro. Entonces ahí le das la vuelta y transformas algo que es muy corrosivo en algo que eventualmente pudiese ser creativo. Imagínate sentir envidia no todo el tiempo. No, eso enferma a cualquiera. No, porque además no tienes control en los otros. ¿No te enteras? No hay control en la vida de los otros. Solo tienes control en un espacio de tu vida. Claro, y además, vuelvo a lo mismo, eso es un hecho neutro, que el otro personaje tenga o no tenga, o haga o no haga, o viva o no viva. Cómo me relaciono yo con eso es una decisión. Exacto. Ahora, como última afirmación, es importante, ¿por qué? Porque está muy extendida hoy la envidia como una emoción que pasa colada, ¿no? Pasa como agresión, pasa como opinar, pasa como poner like. Sí, pasa como el chiste, sí, como la envidia. Porque está en las redes sociales, ¿no? En los Instagram, etcétera, etcétera. La envidia pasa colada como una emoción. Claro, pero obvia. fíjate una cosa, hoy es más factible que se evidencie el tema de la envidia por toda la exposición que hay. Por supuesto, todos podemos ser eventualmente objeto de envidia, por ejemplo. Y ¿no? Parte de eso, por ejemplo, explica también los comportamientos de bullying, que ese es otro tema que hay que profundizar, pero explica eso, ¿no? El bullying es una agresión a otro que tiene algo que yo quiero y como no lo puedo obtener, mejor lo golpeo. O yo tengo una carencia mía de algo y entonces como no quiero hacerme caso de eso, destruyo al otro y paso la atención a otro lado. Absolutamente, no me hago cargo de lo que yo necesito y me hago cargo de destruir lo que lo tiene otro. Y entonces está muy extendido. Entonces por eso la envidia no es que nos estemos poniendo ahora religiosas, sino que es estar atentos. Que no sean pecadores y no sienten envidia. No, esa no es la intención. No es el punto. La envidia está muy extendida en términos sociales y alimenta muchas reacciones que nosotros disfrazamos con otro tipo de emociones, con expresión, claro, con libertad, con dar nuestra opinión, pero está alimentando un comportamiento bastante generalizado que genera mucho daño. Y termina siendo casi que un tema cultural en ciertos, digamos, en ciertos escenarios. Sí. Entonces la invitación es a estar atento a esta emoción y a intentar no tomar desde el juicio moral, pero no tomar desde el juicio religioso, pero darle una vuelta para escuchar qué es lo que sentimos que nos hace falta. Y además entender una cosa importantísima, y es que el daño que hace esa emoción es a uno mismo. Principalmente, sí. Principalmente. Tú decías una palabra que me parece súper fuerte, pero sí, es corrosivo. Es corrosivo, sí. Entonces, muy curioso, porque este era uno de los temas que yo pensaba, pero que va a decir uno de la... O sea... y tiene mucho fondo y tiene mucha cosa ahí que creo que es importante, incluso dará para otros episodios después. Se conecta mucho con otras cosas, con la escasez, etcétera. Pero esperamos con la escasez, con las creencias, con hacerme cargo, con la víctima, o sea, lo que tiene es, detrás de eso pasan miles y miles de cosas. Por esto es como dejarles ahí la inquietud de ¿realmente la han sentido, no la han sentido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y además normalizarla. Sí. O sea, eso pasa y al ser humano le pasa. Y por algo, como decíamos, por algo es un pecado. Y por algo es un pecado. Entonces, la invitación es estar atentos cuando estemos en ese modo, porque finalmente los que nos hacemos más daño somos los que estamos en el modo de la envidia. Esperamos que esto les haya servido, que estén atentos, no solo en el propio comportamiento, en el comportamiento que puedan tener de otros, y siempre preguntarnos qué es lo que en el fondo nos está enseñando esta emoción. Muchas gracias por tu atención. Síguenos en nuestro Instagram, Diálogos con tu sabiduría. Suscríbete al canal, también en el podcast. Y por favor, pídanos más temas que quieren oír, que no comenten si quieren contarnos las envidias que han sentido, también son recibidas y serán nuevamente manejadas confidencialmente. Sí, esas no vamos a comentarlas con nadie, no se preocupen. Un abrazo para todos.